de los grandes que han dado orgullo a Colombia, incluyendo los escritos políticos de nuestro libertador Simón Bolívar, considerado uno de los grandes escritores, tanto en Europa como de toda la América Latina. El libertador, rodeado de sus amigos, muere, dijimos, y vemos que es también un gran escritor acerca del cual hablaron muchos hombres escritores grandes del mundo, como Rubén Darío, cuando lo tilda de león, y de voz de Dios que hiere la oscuridad. También de él habló Miguel Ángel Asturias, los grandes escritores uruguayos y paraguayos. Los grandes escritores de todo el mundo han hablado acerca del libertador, como fue José Domingo Choquehuanca, Miguel Ángel Asturias, el del señor presidente. Pero no podemos decir que en cuestión de literatura, aparte de la María, que es grandiosa y orgullo de Colombia, también no podemos decir que es menos y que no hemos mencionado que fue la cuarta novela representativa en el ayer de los que significa el genio literario colombiano, y es La vorágine de Eustaquio Rivera. Por lo tanto, cuando el poeta y escritor Robinson Ferreira se atreve a escribir sobre el falso testamento de María, es porque hay una analogía entre aquella hija de Joaquín y Ana, campesinos. María es campesina, María Dolores. María Dolores Barro, la cual también tiene de apellido y que muchos creen está familiarizada con José Barro, el de la piragua de Cubillos, porque ese apellido se extendió y se alargó a todo lo ancho y largo del antiguo Magdalena Grande, entre los que entraba Cesar, La Guajira, donde nace prácticamente el acordeón y por donde penetra el acordeón por La Guajira. Por lo tanto, nosotros podemos estar seguros que existe entonces un estrecho vínculo entre la presencia de Dios y los hombres libertarios, y por qué en un momento determinado de la historia surgen, sean para bien o sean para mal, identificando que para el bien son los inspirados por las cosas de el Todopoderoso, a quien llamamos Dios, y que también, aparte de eso, nosotros podemos saber que desde antiquísimos tiempos Dios ha inspirado a los literatos, y que Jesús atacó a los escribanos porque eran servidores de momento a favor de las sectas religiosas fariseas y saduceas y toda clase de sectas que había. Entonces ellos escribían lo que le decían. Pero los hombres inspirados por Dios, como los grandes profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera, y todo el que escribió en la Biblia se cree que fue inspirado por Dios. Entonces, en ese dualismo del bien y del mal, de la luz y la oscuridad, podemos entender que en un momento dado se nos presenta a nosotros en el presente una cantidad de concepciones, tanto filosófico-literarias como de envergadura neopolíticas, políticas y pseudopolíticas. Es entonces cuando nosotros tenemos que fuertemente activar nuestra inteligencia para no dejarla fraccionar ni caer en los rótulos que mucho le gusta al ser indeciso e inseguro, que no tiene conciencia del conocimiento.
Y por eso es que se encuentran siempre obstáculos. Y por eso es que nosotros vemos que los resultados de la relación entre las razas que separa la antropogeografía de la Tierra, o sea, las diferentes razas en los diferentes continentes, que determinan diferentes variaciones de lengua y traducciones, etcétera, y es donde vienen ciertas cuestiones. Pero esta cuestión que tiene que ver con el geográfico, ya nos situamos los colombianos aquí en América Latina, vemos nuestra literatura, el orgullo de nuestras letras, las grandes novelas, y un libertador que también escribe en plena batalla y en plena independencia. Y de él escriben los grandes como Rubén Darío. De él escriben muchas plumas y muchas plumas que nos van diciendo que no es lo fortito ni cuestiones repentinas y absolutas del suelo quien determina la historia, sino que hay una cantidad de signos que son la gran diferencia. Y de este último podemos encontrar la variedad de sus productos naturales en los que el hombre es un producto más. En ese sentido, el materialismo histórico y la incomprensión del pensamiento de los hombres que logran hacer los sistemas económicos o sus ideologías forman sistemas económicos, nacieron en el ayer los que hubieron y en el presente los que hay y en el futuro los que habrán. Por esa manera y de esa manera han tergiversado mucho lo que se conoce como el grado determinado de la evolución de las fuerzas productoras materiales, como el conjunto de estas relaciones de producción se constituye la estructura económica de la sociedad, el fundamento real sobre el cual se eleva la superestructura jurídica y política que nosotros conocemos como en un determinado momento la constitución o las constituciones o las leyes, la jurisprudencia de un país, pero que no se puede dejar de lado la filosofía de la política y la inteligencia y el verbo y la economía política. De esa manera nosotros podemos entender y señalar y situar a una obra literaria. Podemos decir, por ejemplo, que ella señala ya en su filosofía de la historia el papel importante de la base geográfica de la historia universal y que es su gran sucesor, Marx y Engels, los que sientan la base para desmovilizar el proceso evolutivo del hombre y crean lo que se conoce como la tesis fundamental de la clase trabajadora. Ahora yo quiero, antes de entrar al capítulo o al episodio del falso fundamento de María, quiero señalar dos cosas. Primero, que ha visto una gran equivocación al interpretar a la clase obrera. Segundo, que en ningún momento debemos confundir la clase obrera o entenderla únicamente con su significado, porque la clase obrera, que en un pasado, cuando la economía feudal eran jornaleros, ¿verdad? En la Biblia aparecen jornaleros, ¿no? Cuando ya aparece la palabra obrero, es una palabra muy nueva, que hacen las Biblias nuevas.
el obrero es digno de su trabajo. Nunca jamás hubieron obrero en época de Salomón, en época de Jesús, en época de Abraham, porque los sistemas económicos no tenían la mano de obra para producir a través de fábricas, que es donde entra el obrero, una mercancía plusválica que determine el sacar un salario con horas necesarias y horas adicionales para entregárselo a un individuo que formaba parte de la comunidad productora, como es la clase obrera, que parte de un determinado momento. Por eso la Biblia empezaron a meter cuñas nuevas. Y digo esto porque para mí en estos momentos no es conveniente hablar de clase obrera. ¿Por qué no es conveniente? Porque tendríamos que relacionar que obreros son los que trabajan en las 4, 5, 6 fábricas que actualmente quedan. Muchas fábricas han desaparecido por la tecnología. Muchas fábricas han desaparecido por una cantidad de cuestiones que tienen que ver con las leyes de competencia e incompetencia, de la cual habló un hombre llamado Peter en los principios de Peter. Y que es conveniente, según la literofilosofía inventada por Ferreira, que se hablen de los términos hoy de la clase trabajadora. Porque al hablar de la clase trabajadora estamos englobando no solamente al que lleva mezcla a un tercer piso y lo vacía sobre unos palos para formar lo que es la base o el plafón para hacer otro piso. Y así tendríamos que relacionar que nada más obreros son eso, el que está picando un pavimento con cemento y varilla y dándole mona todo el día y un macho solo. Y eso no engloba la lucha realmente que tiene la palabra la clase trabajadora de Colombia. Porque ya cuando se habla de la clase trabajadora estamos hablando del verbo trabajar. Y cuando un hombre va recogiendo cartón en la calle está trabajando. Y está siendo explotado por unas compañías imperialistas, unas compañías supracapitalistas que van a convertir todo el desecho que él lleva en nuevas mercancías. Y esa es una de las empresas más grandes que hay actualmente en Norteamérica, China, Rusia y las grandes potencias para poder volver a hacer mercancía del desecho. Entonces ya ese es un trabajador, que sea bien remunerado, explotado o no, ahí es donde entra el marxismo a defenderlo. También se puede hablar como trabajadores que continúan en las fábricas, cortando hilo, pegando botón, cogiendo la máquina para convertir el desecho en nuevo plástico, en nuevo papel, etcétera, etcétera. El que trabaja en volando, la ama de casa. Total, que la clase trabajadora es mucho más amplia que el simple significado que se da. El obrero es digno de su trabajo, porque es una palabra moderna. Esa palabra nunca existió en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo podía estar todavía. Entonces, por lo tanto, cuando aparece en 1818 y muere en el 86 un hombre llamado Karl Marx, estamos ante una nueva filosofía y estamos ante un periodo materialista histórico moderno donde hay unos medios de producción, donde se está en pleno auge una clase social que se eleva y lucha contra la antigua estructura políticas y económicas, y nace la famosa revolución burguesa en 1848 que precedió en antesala a lo que se conoció como la Comuna de París. Y todos ellos van dando sus escritores. Colombia no escapa y nace la pluma del Libertador. Y ahora la pluma de Eddie Muriel en el Falso Testamento de María. Entonces vemos que Rubén Darío, vemos que grandes hombres hablan sobre la pluma libertaria. Y todos ellos hablan sobre la pluma libertaria, como por ejemplo, cuando se habló en Antígona, Sófocles, que se decía Sófocles, Antígona, pretendía
enterrar a aquel, pero ¿quién? Todo piedad será rodeado. Pretendéis enterrar a aquel para quien toda piedad está vedada, decía Sófocles cuando se hablaba y se habló de la elegía ditirámbica sobre Simón Bolívar. Digno de piedad un hombre cuya espada liberta 5 naciones. Un hombre que ve que su clase social está siendo arruinada, que su clase social está siendo destruida, que su clase social a la cual pertenecía también está a punto de desboronarse, y empuña la espada y coge con su espada libertaria la causa del mendigo, del harapiento, del indio y del esclavo, y juntos logran la gran revolución colombiana, con el famoso grito de independencia y la batalla de Boyacá hasta nuestro día. Y así surge la novela, que van hablando de las luchas sociales. Ya vimos a Fernando Soto Aparicio, la vorágine, la explotación del caucho entre el Amazonas y Brasil. ¿Se acuerdan de la Casa de Arana? Etcétera, etcétera, que han aparecido a través de la pluma de un escritor. Entonces, un escritor es inspirado por Dios o es inspirado por Satanás. De tal manera que solo quería decir esto para hablar y mencionar a alguien quien también habló del general Bolívar, que se conoció como Miguel Ángel Asturias, el autor del libro El Señor Presidente. Tome usted la silla por 2 días que habla en la esquina para ver qué haría usted, que tanto denigra y habla y grita y vocifera sin tener idea siquiera cómo se llama y de dónde proviene su apellido. Siquiera va a hablar de que ya el presidente tenía que hacer esto y hacer aquello. Usted no sirve ni para dirigir, ni para llevar en orden, por irresponsable, lo que han de comer diariamente sus hijos, porque todo eso lo hace otro, o su esposa, o su mujer, es la que está encargada de saber cuánto vale esto, cuánto vale aquello. Usted solamente trabaja y da el dinero. Por lo tanto, nació la epopeya del libertador. Colombia, 1830, liberación. Aparta tu telón, oh mundo, aparta. Colombia, Santa Marta. El sol, en la mitad de su camino, se anega su luz como si fuese llanto, y su dolor divino recoge una ventana y nos los entrega. Santa Marta, San Pedro Alejandrino. Estamos en la casa solariega de Joaquín Mier, un español que tuvo misericordia con el gran libertador. ¿Dónde estaban sus amigos sobachaquetas, los chirrinchi? ¿Dónde estaban? En ese momento que como todo hombre, en ese momento en que ya tus carnes se están pudriendo, en que ya hueles, en que ya ni tus hijos, ni tu madre, ni tu esposa, ni los seres más queridos te soportan 3 minutos más y dicen, llévenselo, está podrido, lleve, y te echan y te arrojan de tu casa que levantaste con el sudor de tu frente, trabajando en las máquinas, en las minas, a un patrón o a un socio comerciante.
Y ya por la podredumbre te arrojan de tu hogar que hiciste con el sudor de tu frente. Te arrojan tu madre, tus hijos, tu esposa y los seres más queridos, porque hieres y estás podrido. Así el libertador ahí solo como Jesús en la cruz, para que viniera el buitre o le echaran a la candela en el Sheol que estaba a unos cuantos metros, donde se echaba todo perro podrido. Ahí debía ir el Hijo de Dios. ¿De cuál religión me estás hablando tú, pastorcito, con tu limusina o tu camionetica ahí de cuarto pelo en la puerta? Y en ese momento, en esa soledad, el Hijo de Dios y el libertador en la casa de San Pedro Alejandrino debía ser arrojado pronto, porque iba a llover a los 3 días. Y pronto el gusano saldría. Y nadie tenía condolencia de él. Y solamente un español permitió su enfermedad. Y ahí íbamos en vacaciones a ver la osamenta del libertador, su espada, y ver su caballo esquelético en unas famosas vacaciones escolares que hacía la señora Olga y la señora Raquel y Petra Martínez. Entonces, ¿de qué me viene a hablar usted a mí, al profesor Robinson Ferreira, ahora que voy a comenzar el segundo episodio de El Falso Testamento de María? Y en ese momento de soledad inmensa, en ese momento en que nadie da 5 centavos por ti, por muy multimillonario que seas, en ese momento de podredumbre de tus carnes, en ese momento de desprecio de toda clase de vanidad, de perfúmenes caros hacia ti, que ahora eres y estás a punto de ser lleno de gusanos delante de todo el mundo, descomponiéndote, podrido, nauseabundo, fétido, te arrojan tu madre, tus hijos, tu esposa que tanto dices que te quiere, tus hermanos y todo ser querido. Y en esa soledad inmensa surge una, solamente una, que tú tanto niegas, y abre sus brazos para abrazarte. Y abre su vientre para cobijarte y darte calor. Y abre su boca para darte un beso eterno y frío, así podrido como estás. Y te mete en su vientre y te da calor y te arropa. Y esa es la Santa Madre Naturaleza. Esa es la tierra, esa es la tumba, para darte el último beso eterno y frío, para que viajes por el universo en espíritu hasta tiempo indefinido. Y así comenzaré el segundo episodio de El Falso Testamento de María. Cuando ese hombre llamado José Manuel de la Hoz, quien es abandonado por pendenciero y jugador por la hermosa campesina María Dolores, quien tiene los ojos más hermosos y el cabello más ondulado, y donde los hombres ricos del pueblo, como el doctor Cuello, quien una vez al ser secuestrado por la FARC, ahora en tiempos de 1970 y pico, pedían 3.000 millones de pesos y era como quitarle un pelo al gato. Estuvo a los pies de María Dolores, que se parecía mucho a doña Bárbara, la que fue interpretada por María Félix, porque su rostro era y parecía el de María Félix. Y abandona y le dice: aquí tienes a tus 2 hijos, y lo deja en la bonga del pueblo de Remolín, mientras se bambaleaban las lanchas y él lloraba como un niño, pero no tenía trabajo ni de campesino ni en el pueblo, solamente jugaba dominó para sobrevivir.
y fue abandonado, y lloró José Manuel la partida de María Dolores, quien cae en Barranquilla en casa de unos multimillonarios quienes traen de España a un hombre que viene huyendo de la guerra civil de 1933 al 36, en época que sirven de marco y epopeya para el fusilamiento del poeta Federico García Lorca, el creador de Bodas de Sangre. Y esas bodas de sangre mancharon el corazón, porque María ya no podía pretender más nunca a una iglesia para ser casada, pues había perdido su virginidad, había perdido con el jugador pendenciero su juventud bella, cuando sus pechos apenas empezaban a hacer y querer salírsele como si fuesen dos palomas o dos torcasas que quieren la libertad. Y aquellos pretendientes del pueblo no pudieron hacer nada, y casi todos lloraron la partida de una de las mujeres más hermosas que ha pisado las riberas del Magdalena. Y María Dolores Cantillo se vino y le dijo las siguientes palabras: José Manuel de la Hoz, yo lo siento mucho, pero ya en esta, y señalándose con los dedos la cuca, como dice García Márquez, tu cuchillo no afilarás más en esta piedra de afilar. Y lo abandonó, y él llorando con los dos niños, una niña y un niño, se quedó llorando como un niño, mientras sus lágrimas caían a las raíces de la bonga que eran llevadas por las dulces olas de las aguas del río Magdalena, donde una vez también los caballos del Libertador saciaron su sed. Y María Dolores llega a Barranquilla, trabaja y conoce a un hombre que viene tuberculoso de España. Jamás pretendió aquel hombre un beso, jamás pretendió aquel hombre un acto conyugal, jamás, solo quería un familiar, alguien que aquí en Colombia no tenía, y que se había agraciado con la niña, con la joven María Dolores Cantillo, quien ya estaba parida de dos niños, una niña y un niño, la niña de la Hoz y el cabezón, que trabaja en uno de los lugares más importantes de Barranquilla desde los 13 años, desde que tenía pantalón corto como Coimen, y es el famoso templo, el famoso Hotel del Prado de los Pobres, donde don Víctor M. Reyes, ex concejal, logra erguir el Teatro Virrey, y ahí está al lado la Bomba Monterrey, y ahí están los billares, y salió el Salón Mi Kiosquito, y también los billares, y ahí juega a trabajar uno de los hijos de María Dolores. Pero allá en el pueblo se quedó José Manuel de la Hoz con sus pajaritos, mientras el pretendiente hijo de los Wilche, quienes habían visto el pacto de su padre con el diablo y habían sufrido su primera víctima al encontrar al hijo más querido de don Pedro Wilches, una empalmizada, muerto sin ningún golpe, bogando sobre unas partes unidas de palos y atarayas, encontraron su cuerpo y unas cigüeñas encima del cuerpo, mientras unos buitres empezaban a dar pequeños picotazos a su ya fétido cuerpo. Y se regó la bola de que tanta riqueza de los Wilches ya el diablo le había cobrado la primera víctima. Y el joven Pedro Wilche, que con sus caballos relampagueantes de blancura bajo la luna,
Se acercaba a la choza de aquella mujer, de aquella huérfana que apenas salían los pechos como si fueran torcasas o palomas que querían volar a la libertad, y que ella ya la había cundido el miedo al regarse la leyenda de que ese ganado que se perdía entre los pueblos del Magdalena y las fincas tenían una extraña hierro que decía W. Y cuenta la historia del pueblo que Satanás el diablo empezó a cobrar a la familia Wilche ese pacto, y María huyó y dejó al vago José Manuel de la Hoz, quien poco a poco y saliendo del estupor de dolor y estado de duelo mental y espiritual en que lo dejó la ruptura de aquella amada mujer, se dedicó más profundamente al juego hasta convertirse en un taur y ganar de vez en cuando en una partida 5 y 6 vacas al doctor Cuello. Y en comprar poco a poco ruletas, en comprar juegos de azar, en comprar toda clase de juego que se utilizaba y que él alquilaba a la parroquia cural y a todos los que querían colocar un juego aparte de él propio en la Plaza Mayor en noches de fandango. Cuando se bailaba cumbia quemando dólares, las mujeres del Alto Remolino Magdalena, del Bajo Magdalena y de la Mochila. Y ahí ese pasado lo dejó María Dolores y él siguió siendo un jugador hasta que un día José Manuel de la Hoz es bendecido por una extraña lotería que se gana y se convierte en uno de los hombres ricos del pueblo, dejando más de 200 puercos, ruletas, juegos, 5, 6, 7 casas de esquina y entre esas un casino. María Dolores continuó su vida trágica, pero aquel español le dijo las siguientes palabras: María, tú me has tendido en mi tuberculosis. Yo no tengo familia aquí, no quiero que venga de España ninguno a decir que es hijo mío o familiar y te vengan a pleitar. Este rancho que te voy a comprar, no en un tugurio, sino en un espotrero, el espotrero de la Rosa, que luego más tarde se llama el suburbio olvidado del barrio Valle. Y ahí en una esquina